Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy Navarra, el mundo entero desde luego mira a París. Hoy queremos analizar por qué ha sucedido esto en la capital gala. Vamos a tener los testimonios de varios navarros que por diferentes motivos se encuentran en el centro de París, por motivos de ocio o estudiando Erasmus. Enseguida estableceremos comunicación y aquí en nuestro plató tendremos la oportunidad de charlar con tres expertos, dos periodistas y un experto en seguridad y defensa. Trataremos de comprender por qué el Estado o el autodenominado Estado Islámico ataca a Francia. Es el tema principal de esta jornada, el tema que recorre el mundo. Hoy nosotros también desde aquí, desde nuestro programa, desde Me Importas Tú, queremos contarles por qué creemos que ha sucedido esto y qué pasos puede llegar a dar el denominado Estado Islámico más adelante. No se descartan más atentados, vamos a analizar todo esto y mucho más a partir de ahora aquí en Me Importas Tú. Comenzamos. Bueno, abrimos por supuesto el programa con la mirada en Francia, con ayuda de Gustavo Galarreta, Manuel Castel y Javier Aisa. Vamos a tratar de ver de cerca y sentir de cerca también Francia. Gustavo Galarreta, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué Gracias por acompañarnos, Gustavo. Gracias a vosotros por invitarme. En días muy complicados, horas difíciles, ¿no?, las que estamos viviendo. Sí, la noche del viernes fue una noche complicada para todos, pero en especial para el pueblo francés. Desde aquí les mando un abrazo a mis conocidos y sobre todo a todo el pueblo de París. Manuel Castel es periodista, historiador, especialista en Oriente Medio. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Con qué sensaciones comenzamos el lunes? Bueno, yo creo que siempre he tenido una visión más optimista de lo que pasa en Oriente Medio. Yo creo que esto, lo que está ocurriendo, no es el comienzo de una ofensiva, sino más bien son los retazos, ¿no?, que indican que las cosas no están yendo bien para el Estado Islámico en Oriente Medio. Javier Aisa, también periodista, especialista en Oriente Medio. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy bien. ¿Qué primer avance se puede hacer o qué primer resumen o análisis de lo acontecido? Pues que si no tenemos en cuenta el contexto regional y si no advertimos al mismo tiempo que el Daesh, o como quiera autoproclamarse, tiene su propia agenda bélica ya desde hace un montón de tiempo y que va a continuar en ella, pues difícilmente entenderemos algo, ¿no? Porque esto es una suma de problemas que implican intervenciones extranjeras, que están acompañadas también de una deriva absolutamente intransigente y equivocada de lo que es el mundo más ultrarreaccionario del Islam, y que bien, que quizá ante momentos de debilidad pues al Daesh haya atacado en Europa, por otra parte ataques que yo considero que tenía planificados ya hace tiempo, ¿no? Porque sí pertenecen a una visión global de lo que significa una manera de entender la yihad ofensiva, ¿no? Sí, siempre nos preguntamos, o estos días o estas horas nos preguntamos, ¿por qué Francia? ¿Por qué a Francia? Bueno, Francia tiene un papel predominante en lo que es la coalición que está ahora mismo, ¿no? Ahora mismo combatiendo al Daesh. Ahora mismo, actualmente solo son temas de aviación, pero sobre todo tema de inteligencia y quién marca esos ataques con bombas inteligentes, ¿no? Sobre terreno sí hay operaciones, al final, que son operaciones especiales de introducirse en terreno y volver a salir, pero alguien marca esas conexiones entre lo que es el objetivo y el avión que lanza el proyectil, ¿no? Pero al final está con el peso importante de Rusia, pues Estados Unidos, está Francia, pero Francia también tiene la proximidad hacia ellos, que pueden lanzar lo que son sus propios medios con personas, ¿no? Al final el objetivo es trasladar el miedo a nivel internacional. ¿Qué pasa? Que Europa está más próxima a través de lo que son los flujos para ellos, ¿no? No hace falta ser los flujos de inmigración de los
de los refugiados sirios, sino que hace mucho tiempo se vienen dando acciones terroristas de personas que han sido regresados de centros de formación o simplemente adoctrinados y formados aquí en Europa. Vamos a establecer comunicación, si os parece, compañeros. Vamos a charlar con Armando Ansó. Él es un vecino de Villafranca que por motivos de ocio se encuentra en París. Iba a un concierto este fin de semana, concierto que se suspendió obviamente por la masacre del viernes. Vamos a ver ahora, vamos a tomar el pulso realmente a la capital gala. Armando Ansó, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola Armando, cuéntanos cómo llegaste a París, cuáles eran realmente tus planes y con qué te encontraste cuando llegaste a la capital de Francia. Bueno, pues mis planes eran venir a un concierto, a la vez venir a ver a un amigo y cuando llegué el sábado por la mañana, sobre las 12 del mediodía, el atentado fue el viernes a las 9 de la noche, estuvimos hablando los amigos que íbamos a venir a ver si realmente era peligroso el venir o qué hacíamos. Al final, de los 4 que íbamos a venir, 3 decidimos seguir para adelante, 1 se echó para atrás y cuando nos vinimos pues encontramos a la gente consternada, con mucha tristeza, un poquito como cuando pasó en España el tema del 11M, pues un poquito parecido. Así es. Te quedas varios días ahí en París, entiendo, ¿no, Armando? Pues sí, llegamos el sábado y nos marcharemos mañana. ¿Qué nos puedes contar del centro de la capital gala? Exactamente los lugares, ¿no? En las proximidades, por ejemplo, del Canal San Martín, donde tuvo lugar uno de los atentados, de las proximidades del estadio de fútbol. ¿Has estado por ahí? ¿Qué fotografía nos podrías transmitir en directo? Bueno, pues mucha consternación, como he dicho antes, mucha tristeza. La verdad que París está muy vacía, la gente tiene mucho miedo porque la policía, el ejército por todos los lados y por el amigo francés que tenemos nos dice que no hay vida en París. Es cierto que también nos llama poderosamente la atención ese espíritu patriótico, ¿no?, de la población francesa, parisina. Sí. Bueno, hemos visto, bueno, pues que la gente sale a la calle en cierta medida para juntos superar esta tragedia y este dolor. Lo habéis constatado allí, ¿no? Sí. La verdad que Francia para eso pues es de admirar. Como quieren a su bandera y a su país. Toda la gente está en la calle, pero bueno, en la calle, en la Avenida de la República, en Bataclan, que es donde fueron las mayores masacres, poniendo flores, haciendo manifestaciones, pues bueno, pues para transmitir un poquito la tristeza que tienen, ¿no? Pero a la vez para hacer la unión del pueblo de Francia. Así es. Bueno, Armando, la verdad es que nunca podrías imaginar, ¿no?, estar ahí para poder contar esto y contarlo desde luego con la suerte de que no te haya tocado tan de cerca semejante barbarie, ¿no? La verdad es que supongo que la sensación es triste, agridulce ahora mismo, ¿no? Nada que ver con ese París bellísimo arquitectónicamente, con ese París acogedor, ¿no? Sí, exactamente. Lo has escrito muy bien. Por ejemplo, pues los grandes monumentos como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, la Catedral de Notre Dame, está todo cerrado en señal de duelo por toda esta masacre que ha pasado. Así es, Armando Ansó, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias de verdad por atendernos y que tengas una buena estancia o peculiar estancia desde luego, pero que puedas disfrutarla en cierta medida. Gracias, hasta pronto. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta otro día. Bueno, pues así está París con esta sensación de silencio y de tristeza, ¿no? ¿El ataque militar es la solución, Manuel? Bueno, si te refieres a una invasión tipo Afganistán o Irak, o esto parece que no, ¿no? O sea, creo que nadie está pensando en ese escenario, ¿no? En este sentido, yo creo que lo que se está haciendo más o menos, creo que es lo que se tiene que hacer. Es decir, hay que apoyar a agentes, a comunidades o a sectores, a factores que son de allí, es decir, que son los que realmente están sufriendo estos zarpazos del yihadismo radical, ¿no? Y tiene que ser necesariamente con las comunidades, con los pueblos de Oriente Medio, con quienes hay que rediseñar o elaborar la estrategia a llevar adelante. Es la única posibilidad. O sea, implicar otra vez a Europa en una nueva guerra como la de Irak, pues evidentemente no, las consecuencias serían muy parecidas a las otras, ¿no? Sin embargo, creo que es de común consentimiento
que bueno, las principales víctimas y los que realmente están muriendo en el combate con el Estado Islámico son musulmanes. No sé, todos los días mueren decenas y no sé, y si llevamos la cuenta desde hace un año, pues pueden ser muchos miles de personas que han muerto allá, incluso combatiendo contra el Estado Islámico, y en su inmensa mayoría, el 90%, son musulmanes que no están de acuerdo con esa forma de ver el Islam. Así es, ¿no, Javier? Sí, sí. Mañana precisamente estableceremos comunicación o vendrá al plató el imán de la mezquita de San Jorge, con el que hemos hablado esta mañana. Precisamente quería transmitir bueno, pues el apoyo, ¿no?, de la comunidad islámica a todas las familias de las personas que han fallecido o que están heridas tras esta masacre en París. ¿Cómo vamos a mirar ahora en Europa también a la comunidad musulmana? ¿Qué consecuencias puede tener un ataque de esta naturaleza, Javier? Bueno, desde hace mucho tiempo existe una islamofobia que yo pienso que cada vez va a más. Quizás eso es precisamente lo que buscan este tipo de grupos yihadíes que están instalados aquí, ¿no? Provocar una reacción indiscriminada de manera que se sumen nuevos adeptos, sobre todo gente joven, a sus filas, ¿no? Yo creo que hay que saber delimitar exactamente, y para eso, bueno, para eso están los servicios de seguridad y las fuerzas de la policía y demás, para tener bien identificados a quienes proclaman esa versión absolutamente ultrarreaccionaria y violenta del Islam. Porque, a ver, no es el Islam, ciertamente, ni siquiera son los islamistas los que están detrás de este yihadismo. Son Es una terroristas, tendencia, ¿no? además, clásica, sí, son una gente, además, Eso es. que tiene a gala llevar a cabo una purificación dentro del Islam a través del terror y de la sangre, ¿no? Y que además ponen en marcha lo que en su día mencionaba el líder Al-Qaeda, al-Zawahiri, ¿no?, al que ya han superado, han olvidado y ni siquiera mencionan, ¿no? Es decir, porque esta gente, digamos, ha sustituido a Al-Qaeda, ¿no?, que es, ellos antes tenían un enemigo local, ahora ya proclaman lo que en su día mencionaba Al-Zawahiri. Tenemos un enemigo global. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se actúe sobre digamos, las comunidades islámicas, ¿no? Porque sí es verdad que hay gente extremista en todos los lugares, la mayor parte de la población musulmana no quiere saber nada de esto precisamente porque es víctima de esa gente. Y a mí hay otra cosa que me preocupa, y la voy a mencionar para que no se me olvide. Me preocuparía muy mucho que hubiera una intervención como la que se está casi exigiendo sobre el terreno, a ver quién es capaz después de poner los muertos, que acaben haciendo bueno también a regímenes autoritarios como los que hay en la zona. Por ejemplo, Bashar al-Assad, que ahora para muchos es el muro de contención, o el mismo Irak, o Arabia Saudí, o cualquiera de los países que están ahí. Asistimos a un caos, a una desmembración, en gran medida donde se juntan este tipo de extremos, desde el Daesh a las fuerzas blindadas o al régimen de Bashar al-Assad, y entre todos tienen atrapada a la población, en definitiva, ¿no? El enemigo es Occidente, ¿no, Gustavo? Yo quería hacer un par de matices. Yo creo que la sociedad española ya está, yo creo que está madura en ese respecto, ¿no? Ya sufrimos el zarpazo del 11M con ciento y pico muertos y no hubo episodios de islamofobia, ¿de acuerdo? Nosotros hemos sufrido tanto como los demás, o los primeros, por lo menos así lo veo yo, y no se han dado casos a nivel de islamofobia graves, ¿no? ¿De acuerdo? Puede haber alguna pintada, algún hecho aislado, pero no, yo creo que la sociedad española es una sociedad madura y no va a responder con actos de extrema violencia. A lo que comentaba Javier, me gustaría comentar que sí, que tanto como ha sido Libia, como ha sido Irak, en el momento que hemos prescindido de las personas de las comunidades interiores que pertenecen a sus culturas, pues hemos perdido. ¿Se han quedado en qué? En estados fallidos que luego el Estado Islámico ha conseguido hacer suyo. Yo creo que ese mensaje es importante. ¿Dónde van las fuerzas de seguridad del Estado? Aquí trabajan en su parte interior en el análisis y monitorización de personas radicales, pero sobre todo tenemos un ejército que hace una labor exterior importantísima, una labor de mentorización, de formación de personas. Ahora mismo en Irak se encuentra el grupo de operaciones especiales formando al equipo del ejército iraquí
¿De acuerdo? ¿Para qué? Para no tener que mandar tropas regulares, sino que sea el propio ejército iraquí el que avance y tome posiciones contra el Estado Islámico, por ejemplo, en la zona de Irak. Vamos a establecer comunicación con Ángela Ustarroz, es una joven estudiante natural de Estella, estudia Erasmus en una escuela de negocios en el centro de París. Ángela Ustarroz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? A vosotros. Pues muy bien, bueno, recuperándonos del susto. Cuéntanos, ¿dónde estabas? ¿En qué circunstancias te encontrabas? Si estabas cerca de los escenarios de la masacre, ¿qué valoración nos puedes ofrecer desde allí, desde París? Sí, pues el viernes me fui a cuidar unos niños a las 8 de la tarde, que fui a trabajar de babysitter, y estuve a 3 paradas de Republic, de donde fue el tiroteo. Sí. Y pasé por Republic para coger el metro hacia las 8 de la tarde. Y los padres se fueron a ver el partido a una Irish pub cerca de Republic también. Entonces, nada, yo me quedé con los niños y hacia las 10 de la noche ya me empezaron a entrar WhatsApps de amigos de aquí de París que estaban pasando, pues que había habido un tiroteo, luego bombas, bueno, pues al final mucha información que luego se vio que una era cierta y otra no, porque tampoco era muy segura. Y entonces, nada, ya cuando llegaron los padres, llegaron 2 horas más tarde de lo previsto, porque les desalojaron del bar donde estaban. Bueno, los padres llegaron llorando con un susto increíble. Y pusimos las noticias y ya vimos que, pues eso, que había habido un tiroteo, luego las explosiones en el campo de fútbol. E incluso oímos una explosión nosotros mientras veíamos las noticias y al rato salió que había sido dentro de la sala del concierto. Claro. Ángela, ¿conocías el lugar? Por ejemplo, Bataclan, que es una discoteca muy frecuentada por personas jóvenes como tú, o Le Carillon, también un restaurante de esa zona, también frecuentada por gente joven, estudiantes, ¿lo conoces? Sí, incluso, de hecho, al salir de trabajar yo estaba preparada porque habíamos quedado en Republic para salir de fiesta, y mis amigos estaban esperándome, bueno, en el piso que tienen aquí también, cerca de Republic. Me estaban esperando para que yo acabara de trabajar, les pasara a buscar y fuéramos a esa zona a salir de fiesta. Claro. Bueno, ¿cómo está tu familia? ¿Pudiste establecer comunicación enseguida con tus familiares aquí en Estella, en Navarra? Sí, ellos me llamaron en cuanto supieron la noticia. Y bueno, por un lado estaban tranquilos porque estaba yo en casa de la familia, pero por otro lado pues inquietos, ¿no? Intranquilos porque no se sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y nada, entonces me quedé a dormir también en la casa de la familia, porque ya los metros de la zona estaban, como era todo en el área donde había sucedido todo, los metros estaban bloqueados, los taxis no funcionaban, no estaban trabajando, entonces pues nada, me quedé a dormir ahí en la casa, y mis padres pues más tranquilos, ¿no? Hasta el día siguiente que ya pude regresar a mi residencia. Claro, Ángela, entiendo que bueno, pues París está marcada por el silencio, por la tragedia, también por la unión, como comentábamos antes con otra persona que se encuentra allí, unión de los franceses, se canta la marsellesa, bueno, de alguna manera para tratar de superar esta sensación. ¿Tú qué fotografía nos describirías desde allí, desde el centro de París ahora mismo? ¿Cómo está la ciudad? Pues mira, yo he ido a la universidad porque hemos intentado hacer vida normal, y mi universidad está en Saint-Germain, que está en el centro de París. Y bueno, pues había gente que ha ido a clase, otros no. Entonces, a ver, se notaba el silencio, no nos dejaban incluso hacer grupos de más de 5 personas, nos separaban por seguridad. Y bueno, pues mucho silencio, todo el mundo, sobre todo nosotros los Erasmus, los profesores preguntando qué tal estábamos. Nos han puesto a nuestra disposición en la universidad un grupo de psicólogos por si necesitábamos ayuda, porque al final estamos lejos de nuestras familias y bueno, pues la gente francesa al final está con sus familias, pero nosotros que estamos más sin nuestras familias, sobre todo tengo muchos amigos mexicanos, hay algunos que se están planteando volverse porque sus familias están muy preocupadas. Entonces, bueno, pues hoy solo se comentaba el tema de cómo lo habíamos vivido, preguntando a ver dónde estábamos en el momento, pues contándonos un poco todo. Claro, los jóvenes y a los niños también, ¿no? A los que hay que explicarles qué ha pasado en la ciudad en la que viven, ¿no? Claro. Sí, nosotros, los niños a los que yo, por ejemplo, estaba cuidando, el más mayor tenía 6 años y obviamente no saben nada, no tienen ni idea, ni se enteraron de la situación.
pero sí se nota preocupación, sobre todo inseguridad. Al final la intranquilidad la tenemos todos, ¿no? Pues porque te dicen que hagas vida normal, pero siempre tienes un poco de miedo. Claro, vida normal es la que has podido hacer tú hoy o piensas hacer mañana o pasado. Es cierto que sí, no se descartan además otros ataques, ¿no? Es lo que están diciendo las autoridades. ¿Cómo se lleva eso? A ver, pues es como os he dicho, ya han dicho que hagamos vida normal y tal, pero bueno, sales a la calle, ves mucha policía, pero no sabes, realmente nada es seguro, porque atacan donde menos te lo esperas, en una discoteca. O sea, ¿quién iba a imaginarse que iban a atacar en una sala de conciertos? Entonces, pues la preocupación está ahí, todos, pero es que no podemos tener miedo, hay que hacer vida normal. Claro. Ángela Ustarroz, muchísimas gracias por acompañarnos, por ese testimonio valiente, por dedicarnos también tu tiempo. Un cariñoso abrazo desde tu tierra. ¿Cuándo tienes previsto volver a Pamplona, Estella? Pues tenía previsto el 20 de diciembre ya para Navidad. Sí. Y con muchas ganas de abrazar a mi familia. Claro que sí. Bueno, pues espero. Ustarroz Roa de segundo, ¿verdad? Sí, exacto. Es así, ¿no? Bueno, pues espero que tu familia te esté viendo ahora mismo o escuchando a través de la televisión. Y bueno, pues un beso muy grande y espero que vaya todo fenomenal. Gracias, de verdad. A vosotros, gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, pues es el testimonio en directo desde París, ¿no? Hablábamos de ese ataque militar, también de qué puede pasar en España, ¿no? Nos preocupamos también por nuestra seguridad, de cómo España también está luchando contra el yihadismo. Ha habido un número de detenciones muy importante desde 2013. ¿Esto nos puede tranquilizar de alguna manera, Javier? Bien, yo creo que es una de las formas de atacar o de atajar y atacar también en definitiva, ¿no?, a esta corriente extremista, en la medida que aquí también tienen sus partidarios, ¿no? Eso me parece muy evidente y creo que se están haciendo las cosas bien y que a partir de ahí, bueno, pues esta gente pensará muy mucho si tiene que continuar desarrollando su tarea y su infiltración en ACA, ¿no? Pero hay dos cosas que me gustaría remarcar. Tienes en la propia comunidad, las propias comunidades islámicas, a las que se les dé muchísimo más voz que la que se le da, en programas de televisión, en radios, en medios de comunicación escritos, para saber diferenciar quiénes son unos y quiénes son otros. Estos no dejan de ser grupúsculos, ¿no?, que efectivamente surgieron en el año 79, que tienen un recorrido histórico mayor, cuando grupos anteriores pues atacaron la Meca y Medina y demás, ¿no? Eso por un lado, y yo todavía aprecio que hay por lo menos una cierta contención a la hora de que esta gente pueda explicarse, ¿no? Y luego también yo creo que de fondo es un desafío que tiene el propio Islam, la aceptación de una reforma imprescindible en el seno del Islam para evitar que surjan este tipo de grupos que nacen también, entre otras muchas razones, de una crisis en el liderazgo, y aquí estamos hablando de, diríamos, la corriente mayoritaria en el Islam, que es el sunismo, ¿no? Hace falta una reforma quizás similar a la que intentó haber en el siglo XIX, como la Nagda, pero esa reforma tiene que ser apoyada también por las potencias occidentales, e incluyo ahí a Rusia, pero muchas veces en la medida que se busca sacar intereses propios y recuperar zonas de influencia, no se trata a esta gente reformadora de igual a igual, porque ellos también te van a exigir formar parte de los actores internacionales que tienen que solucionar ese conflicto ya en sus regiones. Claro, y a los refugiados sirios, ¿cómo les va a afectar esta situación? ¿Cómo les puede afectar, Manuel? Bueno, hay algún dato preocupante como que está provocando mucha alarma, ¿no?, desde el punto de vista de la seguridad, que es que parece ser que una de las pistas es un sirio que parece ser que ha entrado por la ruta por la que está entrando. Claro, yo recuerdo que ya hace tiempo en estos comunicados del Estado Islámico y de grupos afines a Al-Qaeda amenazaban con aprovechar las pateras y bueno, la ruta de los refugiados para infiltrarse. Hombre, si uno se pone desde el punto de vista, y creo que los que dirigen el Estado Islámico creo que no son personas con poca formación, creo que tienen bastante experiencia desde el punto de vista organizativo,
En fin, yo creo que entra dentro de lo lógico, pero claro, eso es un reto que desde luego no pueden pagar toda la gente que está huyendo. En ese sentido, pues yo también reafirmo lo que dice Javier, de que hay que delimitar bien claramente, pero sí es cierto que la entrada de cientos de miles de personas, o sea, necesariamente va a ser una vía que pueden aprovechar para infiltrarse. ¿Qué puede hacer España por Francia? Y esas palabras de apoyo, somos todos Francia, ¿qué quieren decir, ¿no? Si Francia toma cartas en el asunto desde el punto de vista militar, como ya hemos visto, ¿qué puede suponer yo creo desde ese punto de vista para nuestro país? Más que militar sería policial, ¿no? Al final, el trabajar agencias de inteligencia, trabajar en conjunto y sobre todo lo que el trasvase de información, ¿no? El que los servicios de inteligencia de Francia y los españoles tengan una fluidez de información es importantísimo. Como comentaba Javier, lo importante es las comunidades musulmanas, ¿no? Pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en total contacto siempre con esas comunidades religiosas, ¿no? Colaboran con los servicios de ayuda que tienen esas propias mezquitas, que acogen a personas de origen más humilde o que les dan un cobijo y un apoyo moral muchas veces, que dicen ellos, pero siempre en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿eh? Los grupos de inteligencia, los grupos antiterroristas trabajan mucho en esas comunidades. ¿Por qué? Porque ellos mismos, los propios imanes de las mezquitas, que al final no son quien dirige las mezquitas, sino son los que trasladan la palabra del Corán, ellos mismos lo que quieren es, ¿qué quieren? Pues una total integración de sus comunidades y trabajan bastante con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al final, la lucha contra el terrorismo es la información lo que prima. Claro, estamos cerca de Francia. Ayer estuvimos en Dancharinea, pulsamos también un poco la opinión de esa zona. Navarra debe establecer, bueno, pues una mayor seguridad quizá que otras comunidades, un mayor control entre policía foral, gendarmería francesa, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por la proximidad con Francia. En el aspecto policial existe, al final los acuerdos interpoliciales existen, existe también el tema Schengen, en los acuerdos de Schengen que lo que hacen es colaborar en el flujo de información. ¿Qué pasa? Que también es importante el clarificar quién lleva el peso, ¿de acuerdo? Aquí hay actores, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Nacional. Entonces, los actores, si tenemos 3 actores y luego tenemos a la Gendarmería Francesa o la Policía Nacional, hay que hacer un vínculo, un canal único de información en el que todo el mundo vierta esa información. No podemos tener unas cápsulas de información de 5 o 6 líneas de trabajo. Bueno, pues tomamos buena nota. Si os parece, hemos establecido comunicación hace unos instantes con Javier Lesaca. Él es periodista, experto en comunicación y terrorismo y ahora mismo profesor en la Universidad de Washington, y también nos daba su opinión hacia un análisis de lo ocurrido en París. Le escuchamos. Nos enfrentamos a un nuevo tipo de amenaza que no conocida hasta ahora. Digamos que estamos ante un nuevo tipo de terrorismo que es muchísimo más líquido, muchísimo más irrestricto, mucho más asimétrico y que copia, digamos, está empezando a copiar los grandes atentados de Al-Qaeda, pero a la vez está consiguiendo un movimiento de apoyo social, tanto en Irak como Siria, como en otras partes del mundo, como ningún otro grupo terrorista había conseguido. Hay 35.000 jóvenes de todo el mundo, la mayoría de ellos en países occidentales, que se han sumado al proyecto del ISIS en Irak y en Siria y en los propios países. Estamos hablando casi de un movimiento social y para el que tristemente de momento los estados y las naciones no están preparados para hacerle frente de manera efectiva, como se está demostrando. Es un problema efectivamente militar, donde tienen sus campos de entrenamiento, tienen sus bases, tienen su logística y eso requiere soluciones militares, pero además tienen una gran campaña de comunicación, una gran campaña de marketing, una estrategia audiovisual extremadamente potente, con más de 1.000 vídeos en un año que han distribuido, 35.000 cuentas, entre 45.000 y 75.000 cuentas en Twitter que dominan de forma diaria. Pero estamos hablando de un problema muchísimo más complejo que efectivamente requiere una acción militar, pero también requiere acciones políticas y requiere acciones en el ámbito de la opinión pública. Estos mismos momentos acaban de sacar 2 vídeos anunciando nuevos atentados en Estados Unidos, en Roma. Bueno, es imposible saber dónde pueden ocurrir los próximos atentados, pero está claro que tienen una agenda internacional marcada y que lo volverán a intentar.
Bueno, los presagios, ¿no? Los que se ofrecen una agenda internacional marcada y lo volverán a intentar. Nos preguntamos también cómo se financia el ISIS. Creo que tampoco hay una única respuesta, ¿no? Yo creo que es la pregunta que se hace todo el mundo, pero la realidad es que hay muchas fuentes de financiación. Claro, como ahora la información llega por todos los sitios, ¿no? Y entonces, en la medida en que se puede contrastar, pues por ejemplo, en la zona de Ramadi, en Irak, lo que antes se llamaba el Triángulo Suní, y donde han conseguido asentar su Estado Islámico, pues por ejemplo los agricultores tienen que pagar un impuesto, como si está en un Estado, y por lo tanto hay unas tasas, unos impuestos que tienen que pagar. Entonces cada agricultor tiene que pagar tanto, ¿no? Y luego, con lo que sabe todo el mundo, ¿no? Hoy, por ejemplo, acaban de anunciar que ha sido atacado un convoy, dicen, de 100 camiones cisterna. Bueno, todo el mundo sabe que tienen control sobre pozos de petróleo. Y hay otras muchas formas de financiación. El ejemplo más claro está cuando entran en junio del año pasado en Mosul. Al primer lugar al que fueron fue al Banco Central. En la zona de Mosul había 3 o 4 divisiones del ejército, unos 80.000 soldados y militares a los que se les pagaba mensualmente el sueldo, todos los meses, y ese dinero estaba en el banco. Y bueno, Raqqa, que es una ciudad importante también, con igual más de 200.000 habitantes, y otros lugares, evidentemente pues han hecho una requisa de los fondos. Solamente del Banco Central de Mosul creo que se llevaron millones de dólares. 100 millones. de dólares. ¿Cómo se va a parar esto, Javier? Bien, yo no soy absolutamente nada optimista, ¿no? Máxime porque aunque se pueda eliminar al Daesh o incluso a sus líderes, de hecho progresivamente además se va liquidando a través de drones y con los servicios de información y demás, ¿no? Porque no solamente la cuestión es en Oriente Próximo, también es en Somalia o en el Sahel o en Nigeria, ¿no? o en Chad, ¿no? Es decir, se puede eliminar de alguna manera a este grupo terrorista, pero claro, es muy difícil luchar contra aquellas gentes que piensan que su interpretación del Islam está basada en una idea de una fe absolutamente rigorista y que exige prácticamente como un sexto pilar del Islam asesinar a quienes no piensen como ellos, ¿no? Se denomina el tafkir, ¿no? Es decir, son tafkiríes, ¿no? Es decir, la exclusión, la excomunión de toda la gente, especialmente síes. En Líbano mataron a síes, hablando de esa confesión religiosa, pero de otras confesiones religiosas que hay en Oriente Próximo, entre los cristianos igualmente, ¿no? Contra esa gente es muy difícil luchar. Porque, bueno, pues se puede eliminar en un lugar, pero van a reaparecer en otro. Eso es una desviación ideológica de este mundo, digamos, de este extremismo ultrarreaccionario que hay dentro del Islam, que deben ser los propios musulmanes quienes les atajen sobre el terreno esa especie de obsesión por una reconversión espiritual que tiene muy poco o nada de ética y sí mucho de violencia. A partir de ahí puede venir algunas soluciones, pero serán muy difíciles y largas de llevar a cabo. Es un odio a Occidente, ¿no? Nuestras costumbres, formas de vida, forma de hacer. Podríamos también hacer esa interpretación, ¿no? Nada tiene que ver nuestra forma de vivir con la que plantean estas personas radicales, ¿no? Bueno, esas personas desde luego, ¿no? Esas personas han colocado intentan presentar a Occidente como el enemigo fundamental del Islam, pero como hemos comentado antes, las primeras víctimas son los pueblos, las colectividades que hay en esa zona, que por lo general siempre han tenido una buena relación con Occidente, ¿no? El ejemplo más claro, cuando llegan a un sitio, pues eso, cierran las tiendas de música, los lugares turísticos,
quitan las antenas parabólicas, pero esas antenas parabólicas, esas tiendas de música o esas peluquerías o esos lugares de cosmética y belleza eran usadas por la gente antes, ¿no? Es decir, yo creo que esta forma de pensar no corresponde en absoluto a la inmensa mayoría de la población musulmana. Yo creo que la inmensa mayoría de la población musulmana quiere tener una buena relación con Occidente, que no son modelos culturales enfrentados y que el único problema es que, bueno, por una coyuntura internacional muy concreta, ellos han llegado a tener un poder que demográficamente no les corresponde, y simplemente lo que hay que hacer es, una vez que se elimine ese foco del cáncer, pues probablemente las cosas se puedan normalizar después. El Mira, hombre, hay un ejemplo, permíteme, hay un ejemplo que fue la guerra de Somalia, ¿no? En el momento que las milicias al-Shabaab atacaron a aquellos musulmanes que defendían las cofradías locales, ¿no? Y que defendían estas cofradías locales, el culto a los santos, es decir, los cementerios, etcétera, estas cofradías, estos musulmanes, incluso algunos de ellos procedentes, diríamos, de los grupos más radicales, echaron el fusil al hombro y fueron a por ellos. Y así, de una forma u otra, les consiguieron también hacer retroceder, ¿no? Entonces, a ver, es una lucha también interna dentro del Islam, a medida que esta gente quiere encabezar una reislamización ultraconservadora y la quieren encabezar de manera violenta. Entonces, bueno, ahí está la clave también de una posible solución, ¿no? El hombre más buscado del planeta, Salam Abdeslam, ¿no? Un joven de un suburbio que se radicalizó y es la persona más buscada ahora mismo en todo el mundo. Y esta mañana hemos visto, ¿no?, cómo ha habido grandísimos, importantísimos controles en Bélgica. En principio, bueno, pues la mirada se cierne sobre esta persona, ¿no? Habrá que analizar dónde ha radicalizado sus ideas, de qué forma se ha viajado, si es un retornado, si no lo es. Ahora mismo, como comentaban muy bien los dos, el Estado Islámico lo que quiere es retrotraer al origen, ¿no?, a la matriz del Islam, el más puro Islam, ¿no? Pero bueno, no, ojalá hiciera eso, pero sí, eso no pretende hacer eso. Sí. La época del profeta fue otra. Pero ellos... Sí, se habla mucho de volver a la comunidad de Medina y demás, aquellas prácticas, y eso es vaciar de contenido lo que es el auténtico Islam desde su origen, ¿no? Pero es lo que proclaman ellos. Es lo que el ISIS quiere. Que no es cierto, ya lo sabemos que no es cierto, pero es lo que quiere. Pero hay un contrasentido. ¿Cómo lo consigue? Usando los medios de comunicación, usando las redes sociales, teniendo tres mega factorías de vídeos. Actualmente son cadenas de producción de vídeos de alta calidad y sobre todo capacidad de adoctrinamiento a través de Internet, ¿de acuerdo? Entonces, el analizar quién adoctrina o qué vías de comunicación usa para adoctrinar a personas que son europeos de primera o segunda generación, eso me da igual. O simplemente también hay muchos españoles que han recibido esa llamada a través de las redes sociales y han decidido radicalizar. ¿Por qué? Porque quieren vivir en su propia persona lo que les transmite el ISIS, que el ISIS no hace más que envolver lo que es una nuez, ¿no? El germen, la matriz la olvidan, pero la envuelven en misticismo para que esa persona sea atraída por ese mensaje vacío, que es un mensaje vacío, que, como decías, no recoge lo que es la esencia. Más que misticismo, diría una especie de sentido apocalíptico, ¿no?, que esta gente plantea en sus escritos, ¿no? Ellos hablan de una batalla que habrá en Dakib, y de ahí el nombre de su magazine, ¿no?, en el que prácticamente llegará al final de los tiempos, ¿no? Pero bueno, a ver, este hombre es el más buscado del mundo, lo fue Bin Laden, y sin embargo esta gente, Bin Laden es un símbolo que está ahí del pasado absolutamente, pero han logrado sustituir a Al Qaeda, ¿no? Entonces hay muchos más líderes. Y cuando se capture a esa persona, ¿qué va a pasar? Saldrá otra. Bueno, pues cuando se capture a esa persona, pues bueno, yo creo que no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que hasta que no se solucione el foco, hasta que no se resuelva el problema donde está el origen, que yo creo, y yo estoy convencido
bueno, el Estado Islámico, tal y como está concebido en estos momentos, es el que ha servido para atraer, para radicalizar a la gente, y el que está organizando también el retorno y las acciones fuera. Yo creo que ese núcleo, si no resuelve totalmente el problema, pero al menos lo amortiguará en una gran parte. Bueno, nos quedamos con este primer análisis, seguiremos en el programa, por supuesto, abundando acerca de este tema, de la masacre, de los atentados en París, de esos tiroteos este fin de semana. Ahora de momento vamos a hacer una breve pausa, pero antes, por supuesto, agradecer a nuestros 3 primeros invitados, expertos en la materia, vuestra presencia aquí, ayudarnos de alguna manera también a ver, ¿no?, las causas de este odio a Francia, de este odio a Occidente por parte del autodenominado Estado Islámico, el ISIS. Gracias, Gustavo Galarreta, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Manuel Martorell, un placer de verdad. Gracias también, Javier Aiza. Gracias, Hasta pronto, Amaya. muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y luego seguimos.